emoción, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis se reúne hoy para rendir homenaje al doctor Hugo Bleichmann, que falleció en Madrid el día 2 de abril del presente año. Esto sucedió en este momento tan particular donde todas nuestras actividades se van desarrollando en un modo de aislamiento social. Pero en SAP no queríamos dejar de rendirle el merecido homenaje a su persona, a su trayectoria y a su obra. El legado que dejó Hugo nos llena de una gratitud infinita. Los que tuvimos el privilegio de conocerlo o hacerlo a través de nuestros maestros, nos encontramos hoy reunidos a través de esta videoconferencia, con muchas personas allegadas a su trayectoria profesional, que realizaron a lo largo de esta reunión, nos van a ir comentando cómo fue su relación con Hugo y con su obra. Quiero comenzar presentando y agradeciendo muy especialmente la presencia de sus familiares que inmediatamente respondieron a nuestra convocatoria. Está presente la doctora Emilce Dio Bleichmann, médica y psicoanalista argentina, que si bien está radicada hace muchos años fuera de nuestro país, es tan reconocida entre nosotros por su obra científica, asistencial y docente. Está también, veo que se acaba de sumar en este momento por suerte, Andrea, que se ha podido conectar, que es la hija mayor de Hugo, que es doctora en psicología de la Universidad de París, psicoanalista y docente en el Instituto de Psicoanálisis de Massachusetts. También está Javier, su hijo, abogado y residente en Nueva York, Estados Unidos. Una vez mencionados los familiares, voy a nombrar formalmente a todos los que van a disertar sobre la obra de Hugo, y el esquema va a ser así: se va a ir presentando cada una de las disertaciones, les vamos a dejar un espacio a los familiares para que nos comenten lo que ellos se sientan en condiciones de decirnos, y luego lo abrimos al público general. Nos acompaña el doctor Ricardo Bernardi, miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, profesor emérito de la Facultad de Medicina, miembro de la Academia de Medicina del Uruguay y miembro de los comités de investigación y de observación clínica de la Asociación Psicoanalítica Internacional. El licenciado Carlos Avif, especialista en psicoterapia psicoanalítica, que realizó su formación con Hugo Bleichmann y Emilce Dio Bleichmann, vive en Córdoba y dirige el Centro Formador en Psicoterapia Psicoanalítica, CEFOP, donde se dictan cursos centrados en el enfoque modular transformacional. Es miembro del comité de redacción de la revista Apertura Psicoanalítica. Nos acompaña la doctora Janet Dreissum. Es médica psicoanalista, miembro titular de APA y es la coordinadora del espacio Avances y Aperturas en Psicoterapia Psicoanalítica sobre ideas de Hugo Bleichmann. También está con nosotros el doctor César Garza Guerrero, egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Postgraduado en Psiquiatría y Psicoanálisis en la Fundación Menninger de Estados Unidos. Premio Robbins de Medicina 1977. Premio Sigmund Freud 1972. Premio Internacional Sir Gurney 2003. Actualmente es presidente del Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis y profesor de Psiquiatría y Psicoanálisis en el Hospital Universitario J.E. González en Monterrey, de México. Está con nosotros uno de los organizadores de este encuentro y representante de SAP para este evento, el doctor Bruno Winograd, médico psiquiatra y psicoanalista, miembro fundador de SAP, miembro titular de ADEP, Asociación de Epistemología y Psicoanálisis, miembro del Consejo Académico de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Premio FEPAL 2004, Premio CONIX 2006. Es autor de diferentes libros y publicaciones de psicoanálisis y miembro también del comité de redacción de la revista Aperturas. A él le voy a dar la palabra para que comience su disertación. Y hemos organizado que sean nuestros invitados entre Bruno y la participación de Bruno y el cierre con Janet, la representación de ella y del espacio, si alguien quiere intervenir también. Iniciar esta jornada, que entiendo son
muy queridas y muy necesarias para todos nosotros. Usaría dos términos para encuadrarlas mínimamente. Uno es pérdida y el otro es reconocimiento. Pérdida porque para la comunidad psicoanalítica, para la disciplina y para cada uno de nosotros, Hugo Bleichmark fue una figura que nos brindó conocimiento, respeto, múltiples posibilidades de distintos desarrollos. Así que la pérdida no es solamente un término retórico, es algo que nos afecta como personas y como integrantes de un campo disciplinario. Y reconocimiento por los múltiples recursos que nos brindó para, de algún modo, armar nuevas herramientas para revitalizar muchos aspectos de esta disciplina. Parafraseando al poeta Terencio, que decía que nada de lo humano le era extraño, uno podría decir que nada que tuviera que ver con el desarrollo, con la creatividad y con las producciones del psicoanálisis era ajeno a la obra y a la persona de Hugo Bleichmark. Voy para ilustrar mínimamente estas cuestiones que digo, voy a citar dos pequeños trozos de las introducciones de Hugo, que creo que eran muy significativas. Así, en Angustia y Fantasma, entre muchas otras cosas, señala que un ideal a construir es luchar contra el dogmatismo, y que ese ideal consistía, según la visión de él, en acercarse a los colegas que tienen posiciones teóricas absolutamente opuestas, para tratar de ver cómo podemos dialogar e intercambiar desde esas posiciones opuestas. En Avances en psicoterapia psicoanalítica también señala, hace una especie de semiología de lo que él consideraba, él y creo que nosotros también, como obstáculos importantes en el desarrollo de la disciplina. Él lo llamaba reducción simplificante, me parece un término exactísimo. ¿En qué consistía esa reducción simplificante según Hugo? Por un lado, en tomar dos o tres líneas explicativas y con ellas dar cuenta de todo el psiquismo y de sus modos de abordaje. Y también de cierto tipo de definiciones que llamaba estipulativas, que eran, tomaban un concepto, como por ejemplo el inconsciente, concepto bastante básico, y señalaban eso, y le agregaban una cualidad. A eso le sumaba las definiciones persuasivas. Es todo un glosario de Hugo que me parece interesantísimo, y donde las definiciones persuasivas constaban en que si uno encontraba otra cualidad para definir este concepto, por ejemplo, el inconsciente, ya estaba fuera del psicoanálisis, y el que lo emitía no era psicoanalista. También hablaba del reduccionismo a nivel psicopatológico. ¿En qué consistía, según él? En algo que llamaba unificación categorial. ¿Qué era unificación? Que todos la conocemos. La unificación categorial es dar definiciones de las estructuras psicoanalíticas esencialistas, homogéneas y simples. La histeria es, la neurosis obsesiva es, y la depresión es. Con lo cual, el modelo definicional encerraba totalmente la categoría en un ámbito absolutamente estrecho. La otra aspecto del reduccionismo psicopatológico era lo que se llamaba personificación. O sea, tomar una estructura psicopatológica y adjudicársela a una persona. El psicópata, el obsesivo, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre pensé que Hugo funcionaba como una especie de higienista, que trataba de encontrar un campo diferente a ese tipo de problemáticas que de algún modo impregnaban la disciplina durante mucho tiempo y en muchos aspectos. Esa le antagonizaba, y eso funciona dentro de las introducciones, lo que llamaba pensamiento complejo. El pensamiento complejo implicaba que el psiquismo no era un producto simple de algunas categorías que explicaban todo, sino que contenía
distintos elementos que él fue desarrollando a lo largo de su obra, obviamente no voy a ocupar de eso acá, pero que podía llamarse redes, creencias, complejidades de distinto tipo, procesos y articulaciones. La palabra articulación era muy importante en su desarrollo, porque esos distintos elementos que integraban un psiquismo complejo, extenso, amplio, se articulaban, se desarticulaban entre sí y construían dimensiones totalmente diferentes a lo que planteaba con el reduccionismo. Es interesante que todo ese desarrollo que incluye la noción de modularidad. La noción de modularidad que significa que las categorías se construyen a través de distintos componentes y no hay pocas categorías que dan cuenta de todo, sino que cada componente tiene su historia, su estructura y su funcionamiento. Bueno, me parece que toda esta dimensión, toda esta perspectiva que Hugo le brindó a la disciplina y a nosotros, sus practicantes, es bastante antagónica a lo del modelo de la simplificación o del dogmatismo. Nada más que para un mínimo ejemplo, habría que ver cómo Hugo en este sistema, en esta obra, que creo que ha impregnado nuestra disciplina, cómo se tratan los esquemas referenciales por un lado y la interdisciplina por el otro, nada más que como ejemplo. Los esquemas referenciales que Hugo los conocía a todos asombrosamente, realmente me resultaba asombroso cómo podía describir distintas posiciones, distintos esquemas, eran muy respetados y valorados como aporte, pero también cuestionados cuando se transformaban en una especie de monopolio explicativo. Y posición interesantísima, esa oscilación entre valoración y, por un lado, discusión y limitación en los excesos. Lo mismo sucedía con las neurociencias. Hugo permanentemente practicó y señaló el importante aporte que para el psicoanálisis tuvieran ese tipo de conocimientos, pero que no se podían transformar en una especie de disciplina autónoma que reemplazara el psicoanálisis. Me parece que estas distintas posturas tienen que ver con mi introducción cuando hablaba de pérdida y reconocimiento, y que nos permiten construir sistemas que den cuenta de una de las cosas más importantes del psicoanálisis contemporáneo, que es el respeto por la singularidad humana, y no dicho retóricamente, respeto por la singularidad, que significa que cada ser humano contiene un conjunto de recursos y de funcionamientos que no se pueden tipificar en sistemas dogmáticos generales o reduccionistas. Creo que este es el homenaje que todos le debemos y que por lo menos yo quería expresar, aprovechando esta oportunidad, la presencia de Milce, de sus hijos y de tanta gente que se inspiró, que valoró y se acercó a la obra de Hugo. Gracias. Gracias, Bruno. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Bernardi, que nos acompaña. Adelante, Ricardo. Muchas gracias por dejarme dar un homenaje a Hugo Bleichmar y saludar a Emilce en este momento que, como decía Bruno, es también de pérdida y también de recuperación de todo lo que él significó, y que me gustaría señalarlo desde varios lugares. Es recuperar también algo de su memoria. Yo lo conocí en pocas oportunidades a él y a Emilce, no sé si ella recuerda, en congresos, con Bruno, con Juan Pablo Jiménez, que fuimos a comer juntos en varias oportunidades. Pero en realidad, como pensador, lo siento muy familiar porque también a través de Bruno, de Juan Pablo Jiménez, estaba muy presente en las conversaciones, y también porque desde muy pronto tomé contacto con su obra. Yo recuerdo que leí
el trabajo, el libro de él sobre el Edipo en Freud y Lacan, sobre la introducción en el estudio de las perversiones, muy temprano en mi formación, porque él también se ve que lo escribió muy temprano en su carrera. Y después estuvo siempre presente en su reflexión. ¿Y en qué características uno diría que estaba como especialmente presente? Ahora para cuando estaba revisando algunas cosas de él para esta charla, me encontré las palabras que él escribió cuando la muerte de Sylvia Bleismark, de su hermana, y recordó él que en ellos cómo habían estado presente la generosidad de la madre y el inconformismo del padre, decía. Y creo que esas dos palabras muestran en la persona de Hugo cosas que uno las notaba cuando conversaba 10 minutos con él. Una actitud de generosidad, como de amor por el tema que se estaba hablando y deseo de compartirlo. Era como si tomara un pan y lo partiera y lo diera, y eran conocimientos, como decía Bruno, muy amplios, pero que él sintetizaba en esos esquemas que tanto impactaban, mostrando que la complejidad no era un adjetivo. Y tenía una generosidad para compartir sus conocimientos y la manera como él los sintetizaba, pero también su inconformismo, como él los cuestionaba. Y esto ya lo destacó Bruno. Hablaba de los conceptos más abstractos, podríamos decir operacionalizándolos, pero en criollo era haciéndolos accesibles y cercanos a la experiencia clínica de todos nosotros. Creo que eso era algo que entusiasmaba, esa actitud de cuestionar, pero también de proponer en una forma que el otro podía participar, de abrir un problema y a la vez intentar mostrar todos los factores, porque ¿qué es la modularidad y lo transformacional? Tiene que ver con reconocer múltiples sistemas de motivación que interactúan en una forma muy compleja, muy singular, muy propia de cada uno, pero que puede como trazarse las grandes líneas y los factores dominantes, las dimensiones de más peso, de una forma que no quedaba solamente en enunciados generales. Era como quien hace una pintura y los trazos van delineando a la situación clínica con precisión. Creo que esa riqueza y la generosidad para compartirla y el inconformismo para seguir buscando fue un rasgo que creo que sería importante que las nuevas generaciones pudieran descubrir en su obra y que siguiera vivo porque enriquece el psicoanálisis. Juan Pablo Jiménez hablaba de un pensamiento en los bordes, o de los bordes. Es verdad, estaba siempre en los bordes del conocimiento, en los bordes clínicos, en los bordes entre las teorías, viendo qué una cuestionaba a la otra o en qué coincidía, pero también en los bordes con las otras disciplinas. Creo que a él le molestaba mucho toda definición del psicoanálisis que implicara aislamiento y justamente reduccionismo y falta de apertura. Él decía justamente que Sylvia Bleismark se podía inspirar en una frase y encontrar toda su riqueza, y él en cambio andaba en busca de datos que le obligaban a repensar todo porque mostraban que esto no era como se pensaba. A mí me impresionó mucho en estos últimos años cómo él recorrió las neurociencias buscando aquellos puntos donde justamente nos obligaban a repensar aspectos claves del psicoanálisis. Él destacó en la clínica un tema que creo que sigue muy de actualidad y que todavía no hemos explorado a fondo, que es la distinción entre conflicto y déficit. Y esto ya viene de algunas décadas atrás, pero creo que en este punto él
se adelantó a lo que algunos sistemas actuales, como el OPD2 de los alemanes, jerarquiza mucho, que es la distinción conflicto-estructura, pero señalando que los dos requerían abordajes terapéuticos distintos. El conflicto, más al modo clásico de la tradición psicoanalítica, pero el déficit, él toma aquilismo como referencia, que obligaba a pensar todo el tipo de intervenciones de distinta naturaleza que llevan a cubrir en el paciente áreas en su desarrollo psíquico que no estuvieron suficientemente contempladas o que estuvieron dañadas por situaciones traumáticas, por exceso o por déficit, por daño directo o indirecto. Pero todas esas zonas de organización interna, de estructuración narcisística, de regulación afectiva, que no pudieron tomar suficiente forma. Fallas de apego. Bueno, y creo que acá se junta con toda la obra también impactante de Mills Diez, que nos hace reflexionar sobre todo este aspecto del desarrollo. Pero Hugo Bleichmar tomaba de las neurociencias aquellas cosas que le servían justamente para pensar estos puntos claves o difíciles. Por ejemplo, me impresionó cómo tomó todo lo que tiene que ver con las memorias en el estado lábil, de cómo una memoria, recuerdo, a nivel de la neurobiología, pasa por momentos donde es más modificable, donde se activa y tiene que ser reformulada, puede ser reformulada. Y cómo esto lo llevó a reflexionar sobre justamente los momentos receptivos en un tratamiento, en una psicoterapia, para rehistorizar, para resignificar, para comprender de una manera distinta. Era como una especie de capacidad o puntería muy especial para elegir el momento en que otra disciplina entraba como en contacto con la nuestra y nos ofrecía una dificultad para entender su lenguaje, pero también la oportunidad para realizar un desarrollo en nuestra perspectiva. No somos mucho para hablar, mucho para decir. Quiero centrarme solamente en esto, pero agregar una última reflexión. Visto desde Uruguay, hablamos del psicoanálisis rioplatense porque queremos también compartir mucho de lo que viene de Buenos Aires, pero también es cierto que porque tenemos como una comunidad y una afinidad muy grande, y recién decían, estamos en casa, en Zap, bueno, para un uruguayo no le cuesta sentirse en familia, pero es verdad que estamos enfrente, la vereda de enfrente, y a veces miramos con perspectiva. Mirando con perspectiva, hay algo que dice Jay Greenberg, un autor americano, y comentando que se dedicó mucho, a él le interesó muchísimo la noción de vínculo, de Pichon, Blecher, etc. Y trabajando sobre eso dice, después que uno entiende cómo Pichon tomó de distintos lados, distintos autores, y formuló un modo de pensar que tuvo tanta influencia de los Barangé, que son los padres de la Asociación Uruguaya, cuando vinieron de Buenos Aires a instalarse acá durante una década, y piensa en psicoanálisis, dice, es imposible no ver la manera como hay un elemento, un hilo común entre los pensadores latinoamericanos, sobre todo en el Río de la Plata. Y yo creo que en esta línea de Bruno Vinograd trabajó tanto, va de Pichon, Blecher, Lieberman, creo que Hugo es como natural que uno dijera verlo en la continuación de esta tradición y mostrando que esta tradición sigue viva. Porque cuando decían recién cómo
decía Bruno, no era el es tal cosa. Uno no puede dejar de pensar en la dramática, en lo dramático y situacional del planteo de Blecher. Uno ve como, cuando ve la inquietud de Lieberman por investigar, por ampliar el psicoanálisis en aquel momento de la teoría de la comunicación, no puede dejar de ver la inquietud y el inconformismo de Hugo para sintetizar distintos enfoques en una perspectiva que enriquezca el psicoanálisis. Creo por eso que hablar de Hugo es hablar de lo más vivo y lo más perdurable de una tradición del Río de la Plata que realmente nos une a todos, y recordar de vuelta su conformismo, pero también su generosidad para transmitirla y hacerla llegar. Bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de recordar a Hugo. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al doctor César Garza Guerrero. Doctor, ¿está ahí? Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, doctor. Bien. Primeramente, agradecer al doctor Winograd y a la licenciada Maridel Cantelli la oportunidad de integrarme a este homenaje. Pero no solo por el privilegio de ser invitado, sino porque también me permite reacercarme a SAP. Me tocó el privilegio de vivir las vicisitudes de formación de esta sociedad con todas las dificultades que conllevan nuestras organizaciones psicoanalíticas, pero que yo conllevo dentro de mí entrañables recuerdos de mi experiencia con estos formidables colegas de SAP. Estaba viendo por ahí a Rubén hace un momento, estaba viendo a Bruno, en fin. Tropecé casi por accidente con las valiosas contribuciones del doctor Hugo Bleichmann al acervo psicoanalítico en 1997. El contexto circunstancial fue una discusión teórico-clínica sobre el pluralismo de marcos referenciales en el psicoanálisis y psicoterapias contemporáneas. Al concluir, uno de los colegas del panel me regaló un ejemplar de su libro Avances en Psicoterapias Psicoanalíticas. Su lectura de inmediato cautivó mi interés en su aproximación modular a la complejidad de escudriñar y explorar diferentes modalidades de intervenciones psicoterapéuticas a distintas situaciones clínicas hacia la búsqueda de modelos de mayor especificidad que atendieran a la singularidad de una diversa gama de desafíos clínicos. El enfoque modular transformacional propuesto por el doctor Hugo Bleichmann, en ese entonces, tengo la impresión que venía a consolidar una manera sistematizada e integradora de pensar que siempre lo caracterizó. Por concepción modular, a mi entender, el doctor Bleichmann se refería a la necesidad imperativa de tolerar exponerse al libre interjuego dialéctico de los conceptos, independientemente de sus raigambres en sus respectivos marcos teóricos de origen. Permitir cuestionarse el valor potencial de las ideas psicoanalíticas y del flujo de las aportaciones propuestas por encima de escuelas o la fidelidad a modelos teóricos. No como una adición acrítica o como un ejercicio intelectual indiferente del riesgo de contradicciones sincréticas, sino más bien como un dispositivo interno de exploración que nos alerte y sensibilice del riesgo de atrincherarnos en nuestros propios modelos de formación, pero a expensas de despreciar y rechazar la consideración de otras líneas de pensamiento. En pocas palabras, el EMP busca reducir nuestra defensiva tendencia intelectual hacia la universalización hegemónica, aunque infundada, de paradigmas conceptuales. La manera articuladora en sus procesos de pensamiento, el doctor Hugo Bleichmann la plasmó
en un vasto horizonte de temas, tales como perversiones sexuales, variantes endofenotípicas de diferentes cuadros depresivos, la polisemia diagnóstica y terapéutica del término narcisismo, manifestaciones proteiformes de angustia y sobre todo el libro sobre avances en psicoterapia psicoanalítica, entre otros. Para una excelente y ordenada revisión de las aportaciones del Dr. Bleisman de pasada, es menester la profunda revisión de las mismas por el Dr. Bruno Winograd, publicada en 2018 en la revista Aperturas Psicoanalíticas, fundada precisamente por el Dr. Bleisman y dirigida por él hasta hace unos pocos años. Sin embargo, concluyo mi participación en este justo homenaje póstumo al Dr. Hugo Bleisman con el relato de una anécdota más personal y que representa para mí el privilegio de haberle conocido. En el mencionado año de 1997 en que me introduje en su obra, yo me encontraba inmerso en la tarea de explorar y escribir sobre los serios problemas en la estructura administrativa y en la metodología educacional de las organizaciones psicoanalíticas, en particular sobre el análisis de sus contradicciones internas y sus inherentes rasgos autodestructivos. Por ese entonces consideré que la libertad para pensar del Dr. Bleisman, sin apegos irracionales a ideologías y creencias, podría brindar un soporte crítico externo a mi difícil labor de examinar y cuestionar modelos de formación psicoanalítica y sus sustratos administrativos. Como resultado de exponer al Dr. Bleisman diferentes borradores de mis trabajos para su escrutinio y orientación, aprendí dos observaciones fundamentales que con la mesura y delicadeza que lo caracterizaban me señaló. Primero, aunque por la naturaleza de nuestro quehacer estamos conscientes de la función liberadora que conlleva exponer al escrutinio nuestras incongruencias y conflictos, Hugo me advertía, pocas cosas resultan más dolorosas que replantearse la posibilidad de que algo pudiera haber estado equivocado en nuestro devenir formativo y profesional. De ahí que resulte inevitable, me advertía Hugo, el que tus propuestas no evoquen un enconado rechazo. Nada es más desgarrador a nuestra identidad profesional que el cuestionamiento externo de nuestro modelo de formación. Y dos, pero aún más importante, con sensibilidad y tacto humano agregaba Hugo, tu tema sobre la educación psicoanalítica es tan irremediablemente conflictivo que deberías cuidarte de que tus propias contrarreacciones emocionales e inercias defensivas no se infiltren en lo que escribes y propones, de modo tal que termines por provocar aún mayor desaprobación. Concluyo con dos características de la obra de Hugo que considero verdaderamente admirables. Una, su enorme capacidad para integrar a planteamientos etiopatogénicos variables tan diversas y desde horizontes conceptuales tan contrastantes que a menudo culminan en auténticas disrupciones diacrónicas cuando nos exponemos a su lectura. Al decir disruptivas, me refiero a que sus propuestas con frecuencia irrumpen en la narrativa convencional que habitualmente cobija a concepciones tradicionalistas. Y diacrónica porque Hugo integra contribuciones pretéritas y presentes a marcos contemporáneos con una excepcional pluritemporalidad. Finalmente, su habilidad para aplicar esta misma diversidad de ideas y experiencias a modalidad de intervención terapéutica cuidadosamente pormenorizadas. Por todo lo anterior, mi profundo agradecimiento y deuda con el maestro y amigo el Dr. Hugo Bleisman y, de igual modo, mi más sincero agradecimiento a la licenciada Maridel Cantelli y al doctor Bención Bruno Winograd por permitirme ser parte de este merecido homenaje a Hugo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Ahora vamos a darle la palabra al licenciado Carlos Aviv. Buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación de Bruno,
Maridel, Tesap, en esta jornada, homenaje a Hugo. Bueno, por supuesto, con la presencia de Milce y de sus hijos, que siempre es, bueno, le da un toque muy especial a estos actos que venimos haciendo, ¿no? Yo he pensado muchas cosas sobre qué hablar hoy, y realmente hay muchas, ¿no? Escuchando a Bruno, a Ricardo, a Garza Guerrero, es decir, yo en realidad había preparado un pequeño escrito para hablar hoy, que lo voy a leer, y centrándome, pensando cómo transmitir, ¿no? En una jornada como esta, eh, todo lo que Hugo nos ha dejado a nivel teórico, clínico, pero también lo que nos ha dejado a nivel personal, ¿no? Todo lo que hemos tenido la posibilidad y la suerte de estar cerca de él. Y entonces, pensando en esas dos cuestiones, armé algo así que titulé La desconstrucción del concepto de objeto, un buen título para describir mi relación con Hugo. Porque me parece que este es un tema que Hugo ha trabajado mucho, que a mí me resulta muy interesante y que por supuesto excede, es decir, no sé si es lo más representativo de la obra de Hugo, pero es lo que me surgió a mí para hablar hoy, ¿no? Siempre que uno habla de la obra de Hugo y desarrolla algún tema, inevitablemente termina siendo reduccionista frente a la complejidad de la obra de Hugo, ¿no? Pero este es un tema que a mí me interesó. Una de las cuestiones que a mí me resultó de sumo interés de todas las cuestiones que planteaba Hugo es el tema de cómo el otro, el objeto, entra en nuestro psiquismo y de los efectos que tiene sobre el desarrollo y sobre los vínculos. Tema del cual Hugo se ha ocupado a lo largo de su obra y que trasciende distintas temáticas que él fue desarrollando. El lugar que Hugo le dio al otro en la estructuración del psiquismo, en el origen de los trastornos y por supuesto también en el tratamiento psicoanalítico es preponderante. Diferenciándose de concepciones más clásicas, Hugo se preguntó, ¿qué funciones cumple el objeto para cada uno? Apoyándose en su teoría de los sistemas motivacionales, se preguntó sobre qué necesidad interior de cada uno de nosotros se instala el otro. ¿Por qué el otro es buscado? ¿Porque satisface necesidades de apego? ¿O porque le brinda al sujeto la posibilidad de sostén de su autoestima? ¿O porque la presencia y la acción del otro le permite regular sus ansiedades y mantener la emocionalidad en niveles óptimos para no desequilibrarse? Desde esta perspectiva, el objeto, según Hugo, sería aquel capaz de cumplir ciertas y específicas funciones en la economía psíquica del sujeto en relación a los módulos que constituyen su psiquismo. Función, aclara, que no se circunscribe en la infancia y a lo que la madre y el padre representan para el niño, sino que esas funciones del objeto están en cualquier etapa y en vínculos importantes que la persona va generando a lo largo de su vida. Perspectiva esta de la necesidad y búsqueda del otro, pero que Hugo señala que esto no siempre es así. Además de advertirnos que el rol de objeto y sujeto va a depender desde dónde nos ubiquemos, Hugo nos remarca que hay otra perspectiva, la que nos muestra que el objeto no siempre es buscado o que no siempre satisface las necesidades del sujeto. Es el caso al que ha denominado el objeto perturbador, para describir a aquel que hace prevalecer sus propias necesidades por sobre las del otro, constituyéndose en una presencia intrusiva que va a generar distintas problemáticas a nivel vincular e intrapsíquico. Sostiene Hugo que así como fue indispensable hacer el descentramiento del sujeto, mostrar la escisión, las múltiples decisiones, incluida la existente en el seno del inconsciente, y no solo entre el sujeto del inconsciente y el de la conciencia, de igual manera, dice Hugo, hay que deconstruir el objeto externo. La madre como persona real, o el padre como persona real, o el analista, son múltiples objetos, simultáneamente presentes, coexistiendo en relación a las funciones que pueden cumplir. Objeto de la pulsión sexual, objeto de la organización del psiquismo, de la regulación psíquica, de las funciones fisiológicas, objeto del apego y la autoconservación,
objeto narcisista del imago especular u oferta para la identificación, etc. Cuando el objeto, dice, no cumple la función específica que se le demanda, se convertirá en objeto perturbador o traumatizante, que adquiere especificidad de acuerdo al módulo que desequilibre. Puede ser objeto perturbador del narcisismo o de la regulación psíquica, de las necesidades fisiológicas o del sistema de alarma o del apego. Es decir, que el objeto puede cumplir bien una de estas funciones y mal las otras. Puede estimular adecuadamente el erotismo a costa de aplastar la individuación y el surgimiento de cualquier deseo que vaya más allá del erotismo. Puede sostener adecuadamente el narcisismo a costa de inhibir el desarrollo de la sensualidad o de los recursos yoicos, o puede ser patológico para el sistema de alarma. Concepción entonces de objeto que nos ubica en un plano de mayor especificidad, describiendo múltiples funciones y sus vicisitudes. No hay un objeto único, sino que lo hay para cada uno de los módulos y para los subsistemas dentro de los módulos. Y Hugo aquí, yo quiero traer algunos ejemplos que muestra Hugo en sus escritos. Dice, por ejemplo, mientras que una cierta persona puede desempeñar adecuadamente las funciones de objeto del apego, es dable que no lo haga en cuanto a la regulación de las funciones psíquicas. Por ejemplo, una madre o un padre fóbico están, por sus propias necesidades, en continuo contacto con el sujeto. El apego está satisfecho, pero llenan de ansiedad, no dejan dormir, desregulan biológicamente, etc. Además, Hugo también lleva esta concepción del objeto al plano de la transferencia, buscando nuevamente una mayor especificidad. Y dice, por ello, hablar de transferencia materna como se suele hacer, sin especificar en relación a qué módulo, es quedarse en una generalidad inoperante. En este mismo orden de cosas, y como ejemplo a esto, un analista que escuche en silencio, que no perturbe el narcisismo, pues no cuestiona, puede no aportar algo esencial a un paciente que necesita ser vitalizado o que requiere incorporar algo que carece en su capacidad de regular su ansiedad. Y aquí, a mi modo de ver, Hugo introduce otra función esencial del objeto, la de generar, mediante su estar y su acción con el otro, el desarrollo del deseo y de las características de éste en cuanto a su fuerza, su intensidad, o por el contrario, su escaso desarrollo. Resalta Hugo la importancia de la cualidad del intercambio con los otros, las respuestas afectivas, cognitivas y de acción que permitieran hacer evolucionar lo que está en un estado de potencia o de esbozo. Dice Hugo, en la época en que se pensaba que el deseo era consecuencia casi directa de la pulsión y esta originada exclusivamente en el individuo, descuidándose el papel de las figuras significativas en transmitir vía identificación e intercambio la cualidad e intensidad de los deseos, era comprensible que se pensase que el deseo estaría siempre poderoso en el inconsciente. Pero, si bien todo niño nace con la tendencia al apego, la forma en que los deseos de éste se desarrollan depende de la respuesta de las figuras con las que se relacionan. Si éstas necesitan del apego, estimularán en el niño el deseo de contacto, de ser acariciado, de distintas modalidades de acercarse al otro. Por el contrario, si las figuras significativas son reacias al apego, no lo requieren o incluso lo rechazan, el niño carecerá de las experiencias que vayan transformando una potencialidad, en este caso la tendencia al apego, en un rasgo real. Lo mismo puede suceder, aclara, con la sexualidad, con el autocuidado o la autoconservación, o con la capacidad para regular o autorregular la ansiedad. Planteo de Hugo, donde nuevamente nos muestra la necesidad de pensar en el vínculo y en lo que el objeto es capaz de transmitir, sobre la estimulación que el objeto debe ejercer sobre el sujeto para dotarle de vitalidad, de entusiasmo, de motivación capaz de moverlo, de dinamizarlo. Yo elegí este tema pensando en esta reunión para compartir con ustedes, dentro de lo extensa e intensa que es la obra de Hugo, por varias cuestiones. Pero la principal que quería transmitir hoy
es que en mi relación con Hugo he vivenciado esto que él desarrolló a nivel teórico. Hugo ha cumplido diversas funciones, pero sobre todo ha sido alguien capaz de transfundir vitalidad, motivación, de hacernos sentir que teníamos un lugar en su mente. Por lo que he escuchado y he conversado con otras personas cercanas a él, alumnos, pacientes, amigos, discípulos, familia, todos coincidimos en este punto. Y esto es algo que yo valoro mucho de Hugo, su coherencia. Hugo era capaz de conjugar en su persona una mezcla de diversas cualidades. Un intelectual con alma científica, a la vez que alguien con una capacidad afectiva y una cercanía emocional notable. Alguien capaz de entusiasmarse, pero real y genuinamente entusiasmarse con diversas cosas, no importaba qué. Hace 2 años, cuando estuve en Madrid, y Hugo y Emilce me invitaron a cenar a su casa, Hugo me mostró unos libros que había comprado y estaba leyendo sobre las abejas. Me lo contó y me mostró los libros con ese gesto que él expresaba en sus ojos cuando hablaba de las cosas que le interesaban. También me habló y me explicó con detalle sobre el vino que íbamos a compartir en la cena, y podría así describir infinitas situaciones más. Simplemente para finalizar, Hugo nos ha dejado un gran legado teórico clínico que no tengo dudas obtendrá cada vez mayor reconocimiento. Pero también a los que tuvimos la suerte y el privilegio de estar cerca suyo, nos ha dejado vivencias de esas que se transmiten más allá de las palabras y que perduran para siempre. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Yanedri Zoom. Bueno, buenos días. Estoy un poco conmovida en este momento. Tal como decía Bruno, hay una vivencia de pérdida de reconocimiento que todos los que hablaron y me antecedieron quisieron ponerle su nota particular que más representaba a Hugo. Coincido y agradezco muchísimo a Maridel Cantelli y a Bruno en la sociedad de SAP por invitarme a participar de este homenaje a nuestro querido maestro y mentor. Tal como Maridel y Bruno organizaron este homenaje, me parece que empezaron sus pares y terminamos sus discípulos, Carlos y yo. Creo que en ese sentido hay algo muy ricamente armado, y en especial porque en esta pantalla y en este aislamiento que tenemos todos, pero al mismo tiempo vemos, está Andrea y está Javier, hijos de Hugo y de Milce, y está Milce presente, ¿no? Me toca a mí cerrar esta exposición, para lo cual pensé algunas ideas del Hugo pensador y del Hugo escritor. En realidad me resulta difícil reconocer que con Hugo no nos veremos más. Todavía yo no lo entiendo. No sé si es porque no vivo cotidianamente con él, ni estoy en su ámbito cotidiano. Todavía pienso y evoco a Hugo como lo hacía antes. Aún siento que me voy a volver a encontrar con él. Sin embargo, quisiera relatar una pequeña historia de cómo conocí a Hugo. Garza Guerrero lo hizo Bruno, lo hizo Ricardo, ¿no? En realidad conocí a Hugo cuando era muy joven, ya recibida de médica y en la carrera de psicoanálisis, a través de 2 libros que me impresionaron profundamente.
para el mismo momento estaba también muy impresionada por la obra de Piero Lanier. Los libros que me impactaron muchísimo de Hugo fueron La depresión y el narcisismo. Por estas dos situaciones que marcaron Bernardi y Garza Guerrero, esa capacidad de deconstruir conceptos y de no volverlos estructuras estáticas. Sin embargo, para aquel momento Hugo y Emilce ya vivían en España, después de una forzada emigración de Argentina, país que compartimos por origen, por escuela de medicina, la UBA, y por institución de formación de psicoanálisis. Emilce y Hugo se formaron dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pocos años después yo fui candidata de la Asociación Psicoanalítica Argentina y tuve el privilegio de hacer seminarios con Bruno Vinograd en la APA. Y ahí conocí y pude estudiar mucho más profundamente la obra, la gran obra de Hugo Bleichmark y la trascendencia que ésta tuvo. Recién en el año 2003, una vicisitud institucional, yo estaba en gestión en la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina, me puso en contacto directo con Hugo, y ahí se pudo corporizar directamente esa experiencia entre la persona real y aquel escritor y pensador que yo leía. Ese mismo año fundé, junto con otros colegas, un grupo de estudio dentro de APA que todavía continúa funcionando 17 años después, que se llama Espacio Autor, Avances y Aperturas sobre idea de Hugo Bleichmark. Creo con estas palabras poder representar a los 30 o casi 30 integrantes que son de APA, pero también se ha agregado gente de SAP y de Abreva y conforme ese grupo, al cual Bruno participó, Ricardo Bernardi también participó. Y en este espacio recorrimos la obra de Hugo desde el inicio hasta la actualidad, pero también hubo algo muy importante que realizamos, porque Hugo Bleichmark permitió abrir ante nosotros una desconocida ruta de ideas y autores que no eran de circulación corriente en nuestro medio académico. Hugo nos lanzó a explorar horizontes insospechados de la teoría de la clínica. Comprendí entonces que la heterogeneidad del movimiento psicoanalítico no solo albergaba ideas plurales, sino políticas institucionales. Creo que acá coincido con lo que Garza Guerrero plantea. Políticas institucionales que influenciaban las maneras del ejercicio, la integración o polarización de ese pluralismo en sus comunidades de pertenencia. También comprendí que la obra de Hugo Bleichmark sostiene una forma de pensamiento muy distinta, muchas veces disonante con las corrientes hegemónicas y tradicionales, respecto de la formación analítica y del lugar de la transmisión del psicoanálisis. En tanto demarcan rutas diferentes entre aquellas que obturan solo a favor de la permanencia y la tradición, o aquellas que facilitan el avance hacia nuevos horizontes. Creo que aquí Hugo representa esta tensión polarizante entre tradición e innovación, de la cual Bruno, en sus palabras, Ricardo, también cuando toma esta mención de Hugo a su no conformismo, Garza Guerrero, cuando habla de su interlocución sobre la formación analítica con Hugo, dan cuenta. Quisiera transmitir algo respecto del espacio y que los integrantes de este espacio hemos sentido cuando trabajamos con Hugo por videoconferencias o personalmente. Trabajar con Hugo era algo muy importante, sea sobre sus ideas o sea en persona. Siempre generaba climas especiales. Esos climas eran de permisividad, de libertad, a la vez que de rigurosidad científica. Hugo era un lector
profundo, exquisito, era un anatomista de las teorías y de la variedad de teorías de las cuales él podía, como Bruno dijo, dar cuenta. La curiosidad y libertad personal que Hugo transmitía para mí era su seña personal, que no solo describen su persona en interacción con los otros, sino que atraviesan su obra escrita, su forma de pensamiento y su forma de introducción con las teorías y las problemáticas clínicas. Este estilo de Hugo dejó una marca de aprendizaje para el espacio Bleichmark. Para mí personalmente, conocer a Bruno me puso en otro lugar de la historia, hizo una diferencia que me lanzó hacia otro lugar. Creo que todavía, 17 años de duración que tiene este espacio, perdura esa chispa vital que Hugo siempre generosamente nos transmitió. Creo que es la impronta indeleble en su obra. Quisiera resaltar que Hugo fue fiel a sí mismo, ¿no? Tal como se marcaba antes. No se conformó, era tan generoso como un conformista. No se conformó ni con ser un repetidor afiliado a los postulados freudianos, ni optó por ser un conspicuo afiliado a una escuela post-freudiana. No migró a otra comunidad teórica, no psicoanalítica a la salud mental, sino que se quedó en y con el psicoanálisis, pero siempre en un diálogo permanente con la comunidad extramuro. Creo que él pensaba que dentro de lo multidisciplinario se podía producir un encuentro necesario para rectificaciones y validaciones. Y por ello su extensa y profunda obra está atravesado por lo que yo considero ciclos y etapas que en realidad hoy no va a ser posible delinear. Hay muchas maneras de ver toda la obra de Hugo y las etapas en que él va variando de interlocutores y de manera de ir construyendo sus abordajes. Pero siempre Hugo tuvo por delante dos situaciones que a mí me parecieron fundamental. Primero, poner en movimiento y en trabajo el frondoso cuerpo teórico psicoanalítico. Creo que Hugo diría que si uno no lo pone en movimiento, el cuerpo teórico del psicoanálisis es un dinosaurio imposible de mover. Hugo se encargó de esto como muchos otros, pero Hugo tiene esa marca. Y en segundo lugar, siempre comprender en forma actualizada y contextualizada la clínica. Ricardo dijo algo que a mí me pareció importante. Hugo era un exquisito lector de las ideas psicoanalíticas, pero las hacía accesibles. Entre teoría y práctica siempre encontramos un hiato infranqueable, una distancia, la cual sin intención de anularlo punto a punto, se observa en Hugo un trabajo muy minucioso sobre esa distancia para discriminar, diferenciar, desmenuzar, deconstruir, como decía Carlos, él tomó el concepto de objeto, los elevados niveles de conceptualización teórica. A la vez, Hugo formalizaba los niveles intermedios de las mini teorías en conceptos más cercanos al plano clínico de las experiencias subjetivas y, vale tomar a Blecher, la expresión dramática que implicaba ese hiato, esa distancia entre las teorías de las que necesitamos y el plano clínico de la situación analítica. Yo creo que Hugo comprendía esta distancia o hiato y esto representaba su más pasional desafío. En tanto sus desarrollos e ideas nunca supusieron divorcio, exclusión, ni mucho menos aplanar al cuerpo teórico, sino el compromiso de un investigador. Y a mi entender, un investigador y pensador, y más en psicoanálisis, no es ahistórico, sino que es epocal. Quisiera marcar esta forma
no ahistórica sino epocal de Hugo, en lo que yo llamaría un desarrollo de lo que empieza en el libro Avances con el capítulo del masoquismo, libro que fue escrito en 1996, donde él desmenuza en ese capítulo sobre masoquismo y redimensiona grandes y elevados conceptos teóricos en procesos muy diversos, en subtipos, mucho más allegados a planos, tanto conflictivos, de déficit, de formas restitutivas, pero en donde se hacen accesibles a lo que uno encuentra en la clínica. Allí Hugo ratifica el sujeto del placer y del deseo dirigiendo los destinos del ser humano y su funcionamiento psíquico, pero conceptualiza el sujeto del displacer, a igual título y poder sobre el gobierno del psiquismo. Creo que esto es un elemento muy importante porque va marcando cómo desde 1996, con el gran concepto del masoquismo que tenemos los analistas, él sigue y no se conforma y desarrolla en el mismo libro un estudio sobre la agresividad, que lo recomiendo, y las formas de la compulsión a la repetición, a la vez que se desprende del monocorde y obligado concepto de pulsión de muerte para la comprensión de todos los fenómenos. A mí me parece que este es un elemento muy importante. Pero no se conforma ahí, Hugo, sigue trabajando y en su querida revista Aperturas Psicoanalíticas reformula las condiciones del masoquismo, la sumisión, la agresividad, integrando el vector de la influencia social al corpus del psicoanálisis. Por solo mencionar, 2006, violencia, venganza y autojustificación. 2008, la esclavitud afectiva, clínica y tratamiento de la sumisión. 2017, teoría y técnica de la descolonización emocional. Bueno, acá vemos el espíritu innovador, generoso y no conformista de Hugo, porque él vuelve sobre los vectores motivacionales entre reconocimiento y legitimidad del semejante, validación del otro, las condiciones de sumisión y vasallaje a los anhelos de amor, de apego o temor, de construcción del objeto y sus diferentes relaciones con el sujeto y con el semejante, pero también frente a la pérdida del amor o al castigo, o las fatídicas consecuencias de la humillación o de la pérdida de dignidad. Desde el modelo modular transformacional, Hugo hace posible considerar la interinfluencia entre lo intrapsíquico, lo intersubjetivo, el rol del otro, pero no se olvida de la fantasmática de origen y las condiciones del entorno, y así puede pensar cómo se determina la perpetuación y permanencia de la sumisión. Ahora, llama mucho la atención cómo desde 1996 Hugo toma el gran concepto del masoquismo freudiano, que lo conoce en profundidad y extensión, y termina utilizando las palabras esclavitud y colonización. Esto no es propio al lenguaje psicoanalítico. Y acá quiero decir algo. A los psicoanalistas no les gusta incorporar algún término que no sea de pura raza y sangre freudiana. Y ahí nos quedamos detenidos. Hugo tenía esa posibilidad de demarcar conceptos y hacerlos accesibles. Por eso digo, Hugo no es ahistórico, como no lo es el psicoanálisis, y no lo hubiera sido Freud, es epocal. Y creo que el concepto de esclavitud y colonización lo toma específicamente para tener una acción de penetración sobre estas situaciones en la salud mental y en lo social. Creo que estos son términos de corte político, social, y no es ingenua la utilización que hace Hugo de estos mismos. Yo creo que pretende incluir estas formas de sufrimiento dentro de lo que es el concepto de interpenetración y retroalimentación, donde él no se pregunta qué es primero, el huevo o la gallina,
sino que lo incluye provocadoramente y nos desconcierta. Trata de incluir el árbol en el bosque, y a veces el psicoanálisis se pierde en ser el árbol añoso y se olvida que está dentro de un bosque. Entonces, el problema no estaría limitado a la esfera del individuo en sus formas binarias, sujeto, objeto, victimario, víctima, sometedor, sometido, ni reducirlo a la inversión del abusado que se transforma en abusador o traumatizado en traumatizador. Esto es así, pero no sería solo la consecuencia directa del ejercicio del poder patológico entre individuos aislados, sino hay otras condiciones invisibles que dependen del origen sociopolítico-cultural y del contrato social. Esto es lo que Hugo llamaría: se aprende a someter y se aprende a ser sumiso. Bueno, como decía Carlos, podríamos seguir hablando mucho sobre la obra de Hugo. Para terminar, yo quisiera agradecerle mucho a Hugo todo lo que nos dio, el lugar en el cual a mí personalmente me dejó estar. Quisiera mandar un cariño muy, muy grande de Milce a Javier, a Andrea, a Julieta, que sé que no podía estar, porque los tenemos lejos. Nosotros aquí, tanto en Buenos Aires o en el Río de la Plata, con Hugo estamos más cerca. Y creo entender con esto despedir a Hugo con mis más genuinas palabras, por ser un gran maestro, un gran interlocutor, muy generoso y muy buena persona. Muchas gracias. Gracias, Janet. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Emilce, si nos quiere comentar ella algo, lo que desee participar. Vuelvo, me hace bien el que haya estado cerrado un minuto, así me recompongo un poquito, porque realmente, bueno, es decir que estoy emocionada parece tonto, ¿no? Es decir, porque ¿cómo no lo voy a estar? Y emoción es una palabra muy reducida a lo que siento. En primer lugar, el poder compartir con todos ustedes este momento. Que hayan estado, que estén aquí tantas personas que hace tanto tiempo que no veía y que no tenía contacto, como Bruno, como Ricardo, como Vicente. Eso mismo ya es un regalo de este momento, ¿no? Por otro lado, un agradecimiento a Bruno y a Matilde, por supuesto, por la organización de este homenaje, y un agradecimiento a todos vosotros y ustedes por lo que sienten, saben, piensan y se acuerdan y transmiten de Hugo, ¿no? Imagínense todo esto como a mí me afecta en un doble sentido, porque por un lado es una presencia enorme y múltiple en cada uno de ustedes, una presencia viva, es decir, hablan de él, lo conocen, han tenido historias con él, y al mismo tiempo este es un homenaje porque está ausente. Por lo tanto, esta dualidad permanente desde que comienzan los homenajes, en que cada homenaje es un hacerlo nuevamente aquí, casi vivir con nosotros, y lo que
yo vivo como su ausencia, ¿no? Esto es lo que les quiero transmitir de mi propia experiencia, agradecimiento múltiple y tristeza enorme. Simplemente quería mencionarles que la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, de la cual Hugo era presidente, ha organizado para este ciclo 2020-2021 una retrospectiva de su obra, basada sobre todo en sus escritos, y miembros de la Sociedad Fórum y distintos participantes, como Carlos Avid, por ejemplo, van a recrear desde sus perspectivas nuevamente muchos de los escritos de Hugo. Hugo falleció en la madrugada del miércoles 2 de abril. El lunes 30 de marzo dio su última clase. Hugo hablaba de cualquier tema, obvio, todos han mencionado la versatilidad, amplitud, conocimiento enciclopédico y profundo. Y la bibliografía que recomendaba en sus clases siempre eran de muchísimos autores, es decir, cada uno de los cuales él desmenuzaba. Y les quiero hacer este comentario porque muchas veces los alumnos le hacían un comentario, ¿por qué él en las clases no mencionaba sus escritos? O decía, lean de la página tal a la página tal del libro tal. Nunca hablaba de sus escritos. Daba la referencia, pero advertía, miren, puedo darles la referencia de alguno de mis escritos, pero tengan en cuenta que lo que yo les estoy diciendo hoy no está escrito. Es un desarrollo posterior. Porque él siempre estaba pensando algo más sobre lo que había escrito o lo que había formulado o lo que había sostenido hasta un mes antes a lo mejor. Entre nosotros, yo muchas veces me reía porque como compartimos aquí online, muchas veces yo escuchaba lo que le decían sus alumnos, ¿no? Y entonces se me ocurrió que le digo, mira, conversando con él después, yo creo que tus escritos son como un pavo real, ¿no? El pavo real atrae muchísimo. Es decir, pero tus escritos son un pavo real con la cola cerrada. Cuando vos das clase, abrís la cola y entonces aparecen montones de distintas manchas de colores que son los pensamientos que se te han ocurrido la noche anterior a lo mejor sobre lo que vas a hablar. Nos reíamos mucho con respecto a esto porque creo que esta metáfora lo personifica mucho más directamente de quién era, ¿no? Hugo se deleitaba, era un entusiasta, se deleitaba con muchísimas cosas, como mencionó Carlos, ¿no? Con las abejas o con el vino, o con el cine, o con el teatro, con la pintura. Y cuando viajábamos, nunca dejábamos, por supuesto, de ir a algún museo, porque la pintura nos interesaba mucho, nos gustaba mucho a él y a mí. Por supuesto, teníamos distintos ritmos de contemplación, es decir, de los cuadros. Es decir, yo iba por la mitad y Hugo ya había dado varias vueltas. Y entonces no podía con su genio y llegaba y me decía, mira, Emilce, voy a decir, mira esto y esto, porque esto es lo que me gusta, lo importante. ¿Y por qué le gustaba? Y esto es lo que decía, mira lo que transmite.
Es decir, mirá ese gallo lo que transmite, o mirá ese cuerpo lo que transmite, o mirá ese bosque lo que transmite. Entonces, la transmisión era para él algo fundamental en términos emocionales. Y creo que es esto el componente que se puede agregar al listado enorme de aspectos que han destacado y que es así, que es cuando él transmitía cuando él hablaba en una clase, o el trabajo psicoterapéutico con los pacientes y el trabajo clínico tenían ese carácter de compromiso emocional de él y de transmisión de ese compromiso. Porque él se entusiasmaba. Es decir, y si no se entusiasmaba, eso sí que era serio. Porque él tenía que entusiasmarse para poder hacer algo realmente en profundidad. La idea de una retrospectiva de su obra se basa en continuar esta tradición. A ver si somos capaces, los que seguimos recordando, admirando y leyendo, de poder transmitir el conocimiento de esta forma vívida, un psicoanálisis vívido. O sea, ¿qué es lo que él, yo creo que era un portavoz, que hay pocos, y que en esto sí creo que tiene una gran originalidad. Y para terminar, quiero mencionar un correo que él recibió en vida, en el mes de febrero de este año, de un psiquiatra del Hospital de La Coruña. Y en este correo electrónico le dice: siendo residente en 1987-88, nosotros llegamos a España en 1984. Es decir, él ya en el 87 daba clases en la universidad y en el hospital. Dice, concurría a los cursos de elipsis. Fueron los primeros que nosotros dimos en ese año, 87-88. Y este psiquiatra recalca que conserva todos los apuntes de las clases y que luego ha seguido leyendo. Pero que ahora le manda este correo a Hugo, 30 años después, porque su hijo es psiquiatra residente, está concurriendo a las clases de elipsis de Hugo. Y le dice así: este es el motivo de esta breve nota, porque a través de los ojos de mi hijo he vuelto a recordar y revivir algunas de las vivencias que conservo de lo que yo mismo escuché de Hugo Bleichmer hace tantos años. Me impresiona que lo que recalca es la vivencia. Y sobre todo, esto es textual, esto se los copio, los estoy leyendo en forma textual, estas notas. Y sobre todo, lo he hecho con la satisfacción en la lectura por mí mismo, pensando en lo que ha podido sedimentar en la formación de mi hijo. La impronta que me dejó como persona y en mi formación intelectual ha sido muy importante y le estoy muy agradecido, porque su persona poseía, y dice, creo, un tesoro. Era libre. Era una persona libre. Es interesante que en términos de libertad amplia, ¿no? Pero él lo veía como una persona libre. Era moral y era creativo. Y en torno a esta impresión de alguien que tiene ganas de compartir con él
lo que piensa. Es decir, yo pienso si efectivamente hay tantas personas profesionales, intelectuales, pacientes, colegas, que pertenecen a distintas instituciones psicoanalíticas, ¿no sería interesante que las asociaciones psicoanalíticas pensaran en dar formación en la obra de Hugo Bleichmer? Y que la obra de Hugo Bleichmer, además de ser rioplatense, sea un clásico del psicoanálisis. Por lo menos creo que esa va a ser nuestra misión para su memoria. Gracias. Gracias, Emilce. Andrea. Andrea. A ver si está conectada Andrea. Si no, le damos la palabra a Javier. A Javier lo veo, sí, acá. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y les agradezco el homenaje a mi padre. Pues como dice Janet, aunque estemos lejos, por lo menos mi hermana y yo en Estados Unidos no solo estamos lejos físicamente, sino culturalmente. El sajón comparado con el mundo hispano es muy distinto. Pero a pesar de eso, lo siento a ustedes todos muy cercanos. Obviamente por el pasado junto que nos une a través de mi padre, pero también por lo bien que lo conocieron. Yo lo que les quiero aportar quizás es un poco desde el punto de vista personal lo que ustedes resaltan desde el punto de vista profesional. Yo voy a contar una anécdota de cuando yo era chiquito con mi papá, pero escuchando lo que dijo Bruno y lo que dijo Janet y lo que dijo Carlos y luego mi mamá, creo que voy a hacer otra cosa. Quiero tomar un poco la línea de Bruno en contra del reduccionismo, que decía tanto y que me hace acordar tanto a él esa palabra, en contra del dogmatismo. Desde que tenía 8 años que escucho que el peronismo era un dogma, y que hay muchos otros dogmas a los cuales él se objetaba, aunque quizás estuviera de acuerdo con ciertas partes del peronismo y con ciertas partes de cada teoría y de cada movimiento. Tomando un poco la línea de Carlos del objeto, porque la línea de Carlos del objeto yo desde el punto de vista personal lo veo como la parte de mi padre que era tan consciente del otro, pero desde un punto de vista moral. Era una moralidad de fondo y un sentimiento de justicia que para él, por lo menos como yo lo interpreto, no siendo psicoanalista ni mucho menos, parte de su interés por el otro y por el objeto y por la intersubjetividad que él siempre tanto hablaba en casa, era una manera de justicia para él, de justicia con el otro, de asegurarse de que la relación sea justa, de que sea transparente, que haya comunicación, y eso llegaba también desde un punto de vista político, y esa es la anécdota que quizás les quiero contar. Me acuerdo cuando yo, en los años 80, cuando tenía 10, 15 años, nos habíamos ido de la Argentina en el 76, justo antes del golpe, y obviamente la política para mí me había marcado mucho, y siempre me interesó, y siempre hablaba con mi papá y con mi mamá de política. Y mi padre me contaba de cuando era militante del Partido Comunista, al principio de su carrera en la UBA, y él era dirigente del Partido Comunista. Y en ese momento el Partido Comunista, para él lo que significaba era la justicia social. En ese momento, en los años 40, 50, era un movimiento de justicia, de repartición de los bienes, de lo que hoy se habla en igualdad. Lo interesante fue su trayectoria política, porque él contaba cómo, al ser un dirigente de cierto rango, no de alto rango, pero tampoco de abajo, que él se sentía que estaba en el medio, contaba
el congreso de Nikita Khrushchev en el 55 y lo que significó para él. Porque él, ya en ese momento, como dirigente, tenía acceso a cierta información que justamente no tenía que ser transmitida a todos. Entonces él decía, bueno, si a mí me cuentan lo que hizo Stalin, pero me dicen que no lo puedo pasar a la gente de abajo, ¿qué es lo que no me están contando a mí? Y yo lo cuento eso porque para mí esa anécdota, y ahí fue cuando partió con el Partido Comunista, fue ahí cuando él se fue. Él se fue del Partido Comunista en ese momento, renunció, pasó, no formalmente, pero se hizo básicamente más general de izquierda, y cuando llegamos a España, básicamente tomó lo que es la socialdemocracia de hoy en día, no desde el punto de vista de ser militante, pero desde el punto de vista de sentirse afines políticos. Y eso es la misma trayectoria, es la trayectoria de la justicia social, pero es una trayectoria que va cambiando como va cambiando el mundo. Él, antes del Congreso de Nikita Khrushchev, creía que el comunismo era la salida. Los hechos fueron distintos. Marcaron lo que se descubrió de Stalin, lo marcaron mucho a él. Y es esa concepción que yo creo, esa moralidad, que como dice Janet, cuando él habla de la esclavitud afectiva, cuando habla de la descolonización emocional, yo creo que Janet tiene razón. Mi padre viene de un origen político, de justicia muy, muy particular, y eso le creaba, era como el motor que lo impulsaba y que impulsaba muchas de sus ideas, y para mí, de su análisis psicoanalítico, por lo poco que entiendo. Cuando mi mamá dice que era libre, es muy así. Él lo que nos transmitió a nosotros fue esa libertad que partía quizás de la justicia social, pero que pasaba también por la libertad y la intelectualidad y la honestidad intelectual. No había más valor, más alto valor para él que la honestidad intelectual. El poder decir que uno estaba equivocado, el poder escribir un libro y, como dice mi mamá, después enseñar una clase que pasa por adelante, por más allá del libro. Porque el libro que escribió en su momento era lo que él pensaba, pero luego evolucionó. Evolucionó y siguió pensando, y ese compromiso con la verdad, con la justicia, con la ciencia. Él siempre hablaba de la ciencia con muchísimo afecto y se le brillaban los ojos. Y ese aspecto de que se pueda conversar sobre un plano equitativo, en que todos hablemos del mismo idioma y se pueda decir si algo está bien o está mal, y aceptarlo cuando uno está equivocado. Y bueno, para mí ha sido una gran pérdida, que no caben palabras para expresarlo, pero les transmito esto porque es lo que a él le gustaría y lo que a mí me gusta que quede de él, cómo hacer que él siga viviendo. Y sigue viviendo a través de estas ideas, sigue viviendo a través de que trabajemos las ideas, o sea, no que nos quedemos con su obra estática, sino que se la cuestione y se aprenda de lo que él escribió y se lo sobrepase. Él siempre estuvo orgulloso de que sus hijos, en cierto modo, él pensaba que lo sobrepasamos. Vaya uno a saber si eso es verdad o no, y no sé si importa. Pero para él se sentía muy orgulloso cuando lográbamos algo que él quizás no había logrado. Entonces los dejo con ese mensaje, que el homenaje para él más importante es que se sigan hablando de sus ideas y se progrese. Y que, bueno, que así se lo va a poder recordar. Les agradezco nuevamente a todos por
un homenaje tan amoroso, tan caluroso, con tanto amor y tan personal. Gracias. Vuelvo, Andrea, ¿siguió conectada o no está conectada en este momento, Andrea? Ahora me pueden escuchar, ¿verdad? Ahora sí, ahí te escuchamos perfecto y te vemos. Muy brevemente, por el tiempo, les quiero agradecer muchísimo este homenaje y qué importante que es, y sobre todo en un momento así, estar todos juntos y poder recordarlo a mi papá, pero también procesar todos juntos su pérdida. Para mí también es algo muy querido porque hay mucha gente que también es muy querida de mi infancia, así que qué lindo también que estemos acá todos juntos. Quiero simplemente recalcar algo, bueno, por supuesto Javier expresó súper bien y Emilce todo lo que yo pienso, pero algo que todos han dicho, y Janet, por supuesto, el no conformismo de mi papá, y cómo eso no solo estaba presente en su teoría, y cómo él cuestionaba lo que había escrito antes, y cómo cuestionaba la ideas centrales del psicoanálisis, etcétera, sino que también estaba presente en la relación con nosotros. Y yo personalmente fui testigo de cómo él pudo cambiar cosas en la relación conmigo, y que nosotros pudimos tener una relación tan real y tan cercana, gracias a que los dos pudimos ir cambiando, pero sobre todo él, que era una persona mayor que yo, siempre le admiré la capacidad de recapacitar, de decir perdón, y de poder cuestionarse a sí mismo en la relación con los otros, no solo en la teoría. Me doy cuenta de la hora también. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo estar todos juntos y espero seguir viéndolos y gracias por organizar esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra a un miembro titular de SAP, que cometimos con Bruno un olvido en el momento de armar el programa oficial de esta reunión, pero quería que ahora pudiera decir algo, que es Rubén Zuckerfeld. Por favor, Rubén. Ya le expliqué a Maribel que no había ningún problema con los olvidos, ni siquiera considero que es un olvido. Creo que han hablado personas con, digamos, mucho contacto con Hugo y con la obra de Hugo. Yo brevemente lo que quiero comentar es que yo conocía la obra, parte de la obra de Bruno de mi época, inclusive de recién recibido de médico y empezando la carrera psicoanalítica, pero en realidad quien me acercó fuertemente a la obra de Hugo fue Bruno, un verdadero celestino, para mí y para mi mujer, y en particular, bueno, se han dicho muchísimas cosas muy valiosas con respecto a la obra de Bruno y a su persona. Yo simplemente quería comentar 2 o 3 cosas muy breves. Una es, recuerdo el Congreso de New Orleans, cuando la SAP ascendió de categoría psicoanalítica, de categoría administrativa psicoanalítica, como diría César Garza, y allí me encontré con un Hugo, charlando con él, un Hugo fotógrafo, un Hugo que sacaba fotos extraordinarias, tan buenas las fotos que en un libro nuestro la editora dijo que quería esas fotos para ubicarlas en la contratapa, y eso que le habíamos dado muchas otras, y eligió las fotos que había sacado Bruno de mi mujer y yo. Después quería, en otro congreso, que también estuve hablando con uno, otro congreso de IPA, que no me acuerdo cuál es, me acuerdo una presentación central de Hugo, en su congreso,
creo que era sobre ansiedad y depresión, creo, bueno, no importa. Él en su presentación pasó unas diapositivas y en una de ellas explicó la noción de arousal. Bueno, hizo toda la presentación y en los pasillos, en lo que Bruno llamaba la metapsicología de los pasillos, en este caso era la malicia de los pasillos, por supuesto 2 o 3 colegas comentaban, sí, todo muy lindo, pero eso no es psicoanálisis. Y ahí recordé a Ricardo Bernardi y su tesis doctoral sobre los campos argumentativos, creo que era así, las ideas de Stulmin y demás. Y me acuerdo el concepto de campo argumentativo grado 0. El ejemplo que daba Ricardo era cuando alguien en una discusión dice, bueno, eso no es psicoanálisis, se acabó la discusión. Y para mí Hugo era apertura. El nombre de su revista internacional para mí ha sido muy, muy valiosa, muy valiosa. Un lugar, digamos, una especie de bastión de lucha contra el estalinismo psicoanalítico. En ese sentido, yo creo que quería precisar, el término apertura tiene un sentido general. En el campo del ajedrez, apertura se refiere a los primeros movimientos de una partida, que son bastante reglados, y que se sabe cuáles son las buenas aperturas y cuáles son las malas aperturas. Yo creo que las aperturas de Bruno eran aperturas ajedrecísticas, o sea, no era cualquier cosa, no era cualquier tipo de apertura. En ese sentido creo que él tiró mucha agua sucia, pero nunca tiró al bebé. Es decir, mantuvo ciertas tradiciones y ciertos núcleos centrales del psicoanálisis, revisados y recontra revisados, pero siempre con esa perspectiva y ese valor, yo diría, de mantenerlos y de revisarlos y de modernizarlos. En ese sentido, bueno, las pocas veces que yo tuve contacto con él, que fueron siempre en congresos internacionales o cuando vino a Buenos Aires a la SAP, siempre agradecí la posibilidad de publicar en esa revista que, bueno, conducía Bruno justamente, porque me encontré, gracias a Hugo, bueno, y a Bruno indirectamente, me encontré con una publicación donde aprendí y pude sentir que yo podía leer intensamente a André Green e intensamente a Peter Fonagy, y que eso no era problema. Eso tenía la posibilidad de trabajar mentalmente en mi formación y en mi desarrollo con ideas psicoanalíticas muy opuestas, y que podían trabajarse y retrabajarse, no sé si integrarse, si la palabra sería esa, pero siempre tratando de mantener, como señala Rafael Paz, un eclecticismo lo más fuerte posible. Por eso insisto que aperturas, en el caso de Hugo, de la cabeza de Hugo y lo que, digamos, Hugo transmitió, siempre fue apertura para mi gusto en el sentido ajedrecístico. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Antes de que darle la participación a los presentes, quiero darle la palabra a Francisco como presidente de SAP, que quisiera que pudiera decir algo de esta reunión. Saben que estamos pasando, ya lo saben, un momento difícil, ¿no? La pandemia, la cuarentena, las necesidades, bueno, ya lo sabemos. Entonces estamos, la SAP y todas las sociedades, estamos elaborando maneras de seguir adelante. Esto nos lo propusimos apenas empezó la cuarentena y estamos haciendo todo lo posible con las diferentes comisiones para poder seguir en actividad.
Yo quiero, en ese sentido, agradecerle mucho a la Comisión Científica, a Maridel y a su equipo, porque están trabajando muchísimo para mantenernos en actividad y en una actividad que produzca esto que se está produciendo. Yo creo que esta es una reunión que va a seguir así, entre lo que falta, porque ya se ve lo que produjo este homenaje, que donde nos hemos hecho bien en estas situaciones de crisis. Me alegro mucho, la segunda alegría, digamos, y satisfacción, es que la Comisión Científica haya organizado este homenaje a Hugo Bleismar. Yo voy a contar lo mío, ya que me dio la palabra Maridel, voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui de los primeros alumnos y luego ayudantes de Bruno cuando él empezó a dar Hugo Bleismar. Bueno, debido a esto, en un congreso, que yo siempre no lo conocí personalmente más que en congresos, como Rubén, nunca tuve una relación personal, pero en uno de esos congresos está de Milsen, debe haber sido en Brasil porque era un lugar muy grande, como un restaurante con pista de baile, una cosa así. Estaba en la mesa con él, por casualidad, fui un momento a la mesa donde estaban Hugo y Emilce, y yo le dije que mi monografía, para recibirme de psicoanalista en APA, la monografía escrita, la había hecho como estaba estudiándolo sobre el libro Angustia y Fantasma, y que bueno, había sido aprobada muy bien, me fue muy bien. Y charlamos un poquito más, y yo noté que el hombre a quien no conocía se reía, y sonreía muy amablemente. Ese tipo de repente parecía severo, pero de repente también se reía con una amabilidad muy... Y habremos estado hablando 10 minutos. De esto deben haber pasado, no sé, 20 años, 25, 10, 15, no sé cuántos años pasaron. Pero les quiero compartir con ustedes que después de oírlos hablar, a los amigos, estos amigos que invitaron, maravillosos de nuestros orígenes, y a la familia, a Emilce y a los hijos, lo entendí. Es sencillito, esta cuestión del afecto de Hugo. Durante esos 10 minutos que estuvimos hablando sobre esa actividad que yo había hecho sobre su libro, nos hicimos amigos. Fuimos amigos durante un ratito. Después pasó, pero lo entendí ahora. Ahora entendí que este hombre tenía esa capacidad de hacerse amigo durante un rato y hacerme sentir cómodo e importante por lo que yo había hecho. Así que, bueno, hoy tuve una clase de Bleismar con este ejemplo que les acabo de decir. Voy a dejar acá, pero no es casual que esto que te digo que nos hemos hecho bien con esta reunión en estas épocas de crisis tan trágica, porque está muy, muy difícil la crisis, no hay culpa de nadie, estoy hablando de la crisis. Con estas reuniones, con estos encuentros, la podemos pasar mejor, la vamos pasando mejor, así que bueno, les agradezco a la comisión y a los invitados, que no me voy a extender porque con cada uno tenemos una historia, a los invitados que nos hayan hecho el honor de venir, a la familia de Hugo y a los amigos. Gracias. Gracias, Francisco. María, vos estás en la posibilidad de dar la participación, porque yo no lo puedo manejar desde acá. Buen día a todos. Muchas gracias, SAP, por este homenaje. Es un placer, respeto y le tengo mucho cariño a SAP, a la gente que hace SAP y en especial a Bruno. Gracias por permitirme invitarme a este homenaje. Me recibí hace 20 años y apenas salidita de la facultad comencé a estudiar con Bruno la obra de Freud, y luego, gracias a Bruno, conocí la obra del doctor Hugo Bleismar. Me dejó profundas huellas en mi quehacer cotidiano como psicoanalista, en mi identidad. Me permitió aperturas, me permitió cuestionamientos, y solamente agradecerles y a todos los que pudieron y pueden transmitir su obra y su saber, sobre todo para los más jóvenes, realmente es una posibilidad diferente. Muchas gracias, y creo que en todas las palabras de cada uno, desde las palabras más teóricas hasta las palabras más sentidas, son un fiel reflejo de lo que el doctor Bleismar era y de lo que nos pudo transmitir. Gracias.
Hola. Yo quería simplemente dar el testimonio de un recuerdo muy, muy afectuoso y de mucha amistad, y así lo sentía yo, con Hugo y Emilce. Yo llegué a Madrid en algún momento, digamos, yo los conocía de Lanús, del Policlínico Arauz Alfaro, para entonces solo Policlínico de Lanús, a Hugo especialmente, y pude publicar, tengo algo publicado en Aperturas, tengo que ver con el comité de redacción de Aperturas, y tengo un gran afecto y un hermoso recuerdo de Hugo, y además la generosidad de cuando yo estuve en Madrid, inmediatamente fui invitada a vivir en casa de Emilce y Hugo, y lo pasé hermoso y muy bien, y cuando estuvimos en un congreso acá en Buenos Aires, recuerdo hermosas cenas después del congreso. Eso, y un gran abrazo a Emilce y a los hijos, y un hermoso recuerdo de Hugo que estará acompañándome siempre. Gracias. Bueno, brevemente, a mí la obra de Hugo me llega por Bruno, obviamente, desde la cantidad de clases que lo he escuchado, desde compartir diariamente, lo tiene incorporado, obviamente con su sello, con su modo. Él me pidió que hable, así que hablo, y fundamentalmente para transmitir algo más. Acá se habló de muchas generaciones, Emilce decía, soy los discípulos, pero yo soy, digamos, el canal para otros discípulos mucho más jóvenes que están conociendo la obra, y doy testimonio de varias instituciones en las cuales pertenezco y lidero, que la obra de Hugo está entrando rápidamente. Y auspicio, algo que dijo Emilce y pidió, que entiendo que las nuevas generaciones están tomando la obra desde un lugar mucho más vívido y mucho más ligado a la clínica. Digamos, esta cuestión de que la teoría y la clínica se ensamblan, bueno, esto lo vemos en estudiantes de la universidad, bueno, lo vimos con Carlos, cada vez que vamos a Córdoba con la gente joven, ¿no? Esto genera muchísimo, muchísimo entusiasmo, y esto se ha dicho en toda la reunión. Rubén también planteó que nada es incompatible. Creo que estamos en un mundo donde los dogmas, en vez de sumar, disminuyen, ¿no?, las posibilidades creativas. Creo que esta reunión fue muy amorosa, como dijeron los hijos, y me parece que los homenajes en vida y post-mortem son importantes. Así que desde mi lugar agradezco, y bueno, y como parte de otras instituciones de gente joven, la idea es transmitir esta obra. Bueno, nos quedan 4 minutos, Maridel, no sé si querés tomar vos el cierre. En realidad, lo que me queda por decir es un agradecimiento a la respuesta que tuvieron todas las personas convocadas, al compromiso que pudieron dar, y que Janet expresó de manera muy particular, que es lo que Hugo ha despertado en la mayor parte de lo que lo hemos estudiado: el afecto, su hombría de bien, y ser una persona tan generosa que hemos recibido todos la posibilidad de estar cerca de su obra, pero también de poder ampliarla. Creo que tenemos que recoger esta propuesta que Emilce y seguramente su entorno quieren, y comprometernos, que creo que es el mejor homenaje para poder difundir su obra. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, y ha sido realmente muy conmovedor, y saber que lo quieren tanto
me ayuda en este momento. Son palabras y momentos que me ayudan a pasar también lo que es un proceso de duelo creativo, diría Hugo, en sus palabras, que hago suyas. Muchas veces hablo desde lo que pienso que él diría, ¿no? Así que fíjense el tema de, obvio, 55 años juntos y además compartiendo tanto, no lo pierdo, simplemente no está. Gracias. Bueno, creo que es el mejor cierre. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, gracias.